Pregunta 1. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de la Comisión de Bienes Raíces de Florida, FRS? A. Establecer precios de propiedades. B. Otorgar licencias y regular a los agentes de bienes raíces. C. Realizar transacciones inmobiliarias. D. Brindar asesoramiento legal a los propietarios. Respuesta: B. Otorgar licencias y regular a los agentes de bienes raíces. La FRS es responsable de otorgar licencias, regular y aplicar acciones disciplinarias contra los agentes de bienes raíces en Florida, para garantizar que cumplan con las normas legales y éticas. Pregunta 2. Explique el concepto de exención de vivienda en los bienes raíces de Florida. A. Exención de impuestos sobre la propiedad. B. Exención de todos los impuestos estatales. C. Reducción de impuestos sobre la propiedad para residencias principales. D. Inmunidad contra demandas relacionadas con la propiedad. Respuesta: C. Reducción de impuestos sobre la propiedad para residencias principales. La exención de vivienda en Florida ofrece una reducción de impuestos sobre la propiedad para la residencia principal del propietario, reduciendo el valor imponible de la vivienda y, en consecuencia, el monto de los impuestos a pagar. Pregunta 3. ¿Cuál es la importancia de un análisis de mercado en la venta de una propiedad en Florida? A. Determinar las tarifas de alquiler. B. Evaluar la condición de la propiedad. C. Evaluar ventas de propiedades comparables. D. Verificar el cumplimiento legal. Respuesta: C. Evaluar ventas de propiedades comparables. Un análisis de mercado es importante en la venta de propiedades, ya que evalúa las ventas de propiedades comparables para ayudar a determinar un precio de mercado competitivo y justo para la propiedad en venta. Pregunta 4. Un propietario de Florida descubre una servidumbre en su propiedad de la que no tenía conocimiento. ¿Qué implicaciones legales tiene esto? A. No tiene implicaciones legales. B. Reducción de impuestos sobre la propiedad. C. Posible acción legal por falta de divulgación. D. Venta obligatoria de la propiedad. Respuesta: C. Posible acción legal por falta de divulgación. Descubrir una servidumbre no divulgada puede tener implicaciones legales, como una posible reclamación contra el vendedor por falta de divulgación, ya que las servidumbres pueden afectar el valor y el uso de la propiedad. Pregunta 5. Defina seguro de título y su importancia en las transacciones inmobiliarias en Florida. A. Seguro para daños a la propiedad. B. Protección contra defectos y reclamaciones sobre el título. C. Cubre impuestos sobre la propiedad no pagados. D. Garantiza la estabilidad del precio de la propiedad. Respuesta: B. Protección contra defectos y reclamaciones sobre el título. El seguro de título es importante porque protege a los compradores y prestamistas contra cualquier defecto en el título, gravámenes u otras reclamaciones sobre la propiedad que puedan surgir después de la venta, garantizando una propiedad libre de problemas. Pregunta 6. ¿Qué protecciones legales ofrece la Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de Florida? A. Beneficios fiscales para arrendadores. B.
Derechos y responsabilidades de arrendadores e inquilinos. C. Pautas de construcción para propiedades de alquiler. D. Precios de alquiler fijos. Respuesta B. Derechos y responsabilidades de arrendadores e inquilinos. Esta ley establece los derechos y responsabilidades legales, tanto de los arrendadores como de los inquilinos en Florida, abordando aspectos como el alquiler, los contratos de arrendamiento, el mantenimiento y los desalojos, garantizando un trato justo para ambas partes. Pregunta 7. ¿Cómo define la ley de Florida a un asociado de corredor en bienes raíces? A. Un contratista independiente. B. Un asistente del corredor. C. Un corredor con licencia que trabaja bajo otro corredor. D. Un agente inmobiliario temporal. Respuesta. C. Un corredor con licencia que trabaja bajo otro corredor. Un asociado de corredor en Florida es un corredor de bienes raíces con licencia que elige trabajar bajo la dirección y administración de otro corredor en lugar de operar su propia agencia. Pregunta 8. En Florida, ¿qué constituye un contrato inmobiliario legalmente exigible? A. Un acuerdo verbal entre comprador y vendedor. B. Un acuerdo escrito firmado por ambas partes. C. Un acuerdo de palabra presenciado por un agente. D. La inclusión de la propiedad en una lista pública. Respuesta. B. Un acuerdo escrito firmado por ambas partes. Para que un contrato inmobiliario sea legalmente exigible en Florida, debe estar por escrito y ser firmado por el comprador y el vendedor, estableciendo claramente los términos y condiciones de la venta. Pregunta 9. Explique el proceso y los requisitos legales para la transferencia de escrituras en Florida. A. Se realiza automáticamente al vender la propiedad. B. Solo requiere un acuerdo verbal. C. Debe estar por escrito, firmado y notarizado. D. Necesita la aprobación de la FREC. Respuesta. C. Debe estar por escrito, firmado y notarizado. Las transferencias de escrituras en Florida requieren un documento escrito, firmado por el otorgante y notarizado, para transferir legalmente la propiedad. Esta escritura debe registrarse en la oficina del condado local. Pregunta 10. Se vende una propiedad en Florida, pero se descubre un gravamen durante el proceso de cierre. ¿Cuáles son los próximos pasos? A. Ignorar el gravamen ya que es responsabilidad del comprador. B. Cancelar la venta de inmediato. C. Resolver el gravamen antes de completar la venta. D. Transferir el gravamen al nuevo propietario. Respuesta. C. Resolver el gravamen antes de completar la venta. Si se descubre un gravamen durante el cierre, debe resolverse generalmente pagándolo antes de completar la venta para garantizar una transferencia de título libre de cargas al nuevo propietario. Pregunta 11. ¿Qué es la notificación Truth in Millage, TRIM? ¿Y qué información proporciona? A. Detalles sobre el tamaño y los límites de la propiedad. B. Información sobre las regulaciones de zonificación. C. Datos sobre el rendimiento del distrito escolar. D. Información sobre las tasas de impuestos y valoraciones de la propiedad.
Respuesta. D. Información sobre las tasas de impuestos y valoraciones de la propiedad. La notificación TRIM en Florida proporciona a los propietarios información sobre las tasas de impuestos y valoraciones de su propiedad. Les ayuda a comprender cómo se calculan sus impuestos y los cambios respecto al año anterior. Pregunta 12. ¿Cuáles son las diferencias entre joint tenancy y tenancy in common en bienes raíces de Florida? A. La copropiedad conjunta es obligatoria para parejas casadas. La copropiedad en común, no. B. Solo la copropiedad conjunta incluye el derecho de supervivencia. C. La copropiedad en común permite participaciones desiguales. La copropiedad conjunta no. D, B y C. Respuesta: D, B y C. En la copropiedad conjunta, los copropietarios tienen participaciones iguales y derecho de supervivencia, lo que significa que, en caso de fallecimiento de un propietario, su parte pasa a los demás propietarios. En la copropiedad en común, los propietarios pueden tener participaciones desiguales y no existe derecho de supervivencia. Pregunta 13. Defina cap rate en inversiones inmobiliarias y su relevancia en Florida. A. Un límite en los aumentos de precios de la propiedad. B. La relación entre el ingreso operativo neto y el valor del activo inmobiliario. C. Una medida de cumplimiento de zonificación. D. La tasa de interés máxima para hipotecas. Respuesta. B. La relación entre el ingreso operativo neto y el valor del activo inmobiliario. El cap rate o tasa de capitalización es una métrica clave en inversiones inmobiliarias, representando la relación entre el ingreso operativo neto de una propiedad y su valor de mercado actual. Ayuda a los inversionistas a evaluar el rendimiento de la inversión y comparar diferentes propiedades. Pregunta 14. Un comprador en Florida se retira de una compra después de descubrir defectos no revelados. ¿Cuáles son las implicaciones legales? A. El comprador puede retirarse legalmente sin penalización. B. El comprador debe continuar con la compra. C. El comprador enfrenta una penalización financiera. D. El contrato se anula automáticamente. Respuesta. A. El comprador puede retirarse legalmente sin penalización. Si un comprador descubre defectos no revelados en una propiedad, puede tener derecho a retirarse legalmente de la compra sin penalización, especialmente si estos defectos afectan significativamente el valor o la habitabilidad de la propiedad. Pregunta 15. ¿Qué significa procuring costs en una transacción inmobiliaria en Florida? A. La razón por la que se reduce el precio de una propiedad. B. La causa directa que conduce a una transacción exitosa. C. Una razón legal para la terminación del contrato. D. La base para la valoración fiscal de la propiedad. Respuesta. B. La causa directa que conduce a una transacción exitosa. El término procuring cause en bienes raíces se refiere a las acciones o esfuerzos de un agente que conducen directamente a una venta exitosa. Se utiliza a menudo para determinar qué agente tiene derecho a la comisión. Pregunta 16. Explique el concepto de adverse possession según la ley de Florida. A. Adquirir una propiedad mediante ocupación prolongada y no autorizada. B. Una reclamación legal contra una propiedad por parte de un acreedor. C.
Impugnar un testamento que incluye la propiedad. D. Embargo gubernamental de una propiedad por impuestos no pagados. Respuesta A. Adquirir una propiedad mediante ocupación prolongada y no autorizada. La adverse possession, en Florida, permite a una persona obtener la propiedad legal de un bien si lo ocupa de manera abierta, notoria y continua, durante un periodo específico, generalmente 7 años, y cumple con ciertas condiciones como el pago de impuestos. Pregunta 17. ¿Cuáles son las implicaciones de vender una propiedad as is en Florida? A. La propiedad no puede ser inspeccionada. B. El vendedor no es responsable de ninguna reparación. C. El comprador no tiene recursos legales después de la compra. D. La propiedad se vende por debajo del valor de mercado. Respuesta B. El vendedor no es responsable de ninguna reparación. Vender una propiedad as is en Florida significa que el vendedor no está obligado a realizar reparaciones o mejoras antes de la venta. Sin embargo, todavía debe revelar defectos conocidos al comprador. Pregunta 18. Un inquilino en Florida rompe su contrato de arrendamiento antes de tiempo. ¿Cuáles son las posibles consecuencias según la ley de Florida? A. Desalojo inmediato sin proceso legal. B. Penalizaciones financieras o responsabilidad por el alquiler restante. C. Extensión obligatoria del contrato de arrendamiento. D. Ninguna consecuencia para el inquilino. Respuesta B. Penalizaciones financieras o responsabilidad por el alquiler restante. Si un inquilino rompe su contrato antes de tiempo en Florida, puede enfrentar consecuencias financieras, como penalizaciones o ser responsable del alquiler restante, a menos que tenga una justificación legal válida. Pregunta 19. ¿Cómo afecta la Bert J. Harris Jr. Private Property Rights Protection Act a las transacciones inmobiliarias en Florida? A. Limita el desarrollo de propiedades en áreas urbanas. B. Protege a los propietarios de regulaciones gubernamentales injustas. C. Exige eficiencia energética en nuevas construcciones. D. Regula la venta de propiedades costeras. Respuesta B. Protege a los propietarios de regulaciones gubernamentales injustas. La ley Bert J. Harris Jr. en Florida protege a los propietarios de cargas indebidas impuestas por acciones o regulaciones gubernamentales. Pregunta 20. ¿Qué son las impact fees en el desarrollo inmobiliario de Florida y cuándo se aplican? A. Tarifas por evaluaciones de impacto ambiental. B. Cargos en nuevos desarrollos para financiar servicios públicos. C. Multas por violaciones del código durante la construcción. D. Impuestos sobre desarrollos inmobiliarios de lujo. Respuesta B. Cargos en nuevos desarrollos para financiar servicios públicos. Las impact fees en Florida son cargos aplicados a nuevos desarrollos inmobiliarios para ayudar a financiar servicios públicos como carreteras, escuelas y parques. Pregunta 21. ¿Cuáles son las implicaciones legales de commingled funds en prácticas inmobiliarias de Florida? A. Se considera una buena práctica comercial. B. Conduce a la revocación automática de la licencia.
C. Es un método común de gestión de propiedades. D. Puede resultar en violaciones legales y éticas. Respuesta: D. Puede resultar en violaciones legales y éticas. La mezcla de fondos de clientes con fondos personales o comerciales puede resultar en graves violaciones legales y éticas para los profesionales inmobiliarios en Florida, lo que podría conllevar acciones disciplinarias. Pregunta 22. Explica el término due diligence en el contexto de la compra de bienes raíces en Florida. A. Verificar la legalidad de la venta de la propiedad. B. Evaluar el valor de la propiedad para fines fiscales. C. Realizar una investigación y evaluación exhaustiva de una propiedad antes de comprar. D. Asegurarse de que la propiedad cumpla con los requisitos de zonificación. Respuesta: C. Realizar una investigación y evaluación exhaustiva de una propiedad antes de comprar. La diligencia debida en bienes raíces implica realizar una investigación exhaustiva y evaluación de una propiedad antes de finalizar la compra, incluyendo inspecciones, búsqueda de títulos y revisión de problemas legales o de zonificación. Pregunta 23. Un propietario de Florida vende su propiedad y se muda antes de la fecha de cierre. 2 días antes del cierre, un huracán causa daños significativos a la propiedad. ¿Quién es responsable de las reparaciones? A. El propietario, ya que el daño ocurrió antes del cierre. B. El comprador, ya que aceptó comprar la propiedad. C. El agente inmobiliario que maneja la venta. D. La compañía de seguros, sin importar quién sea el titular de la póliza. Respuesta: A. El propietario, ya que el daño ocurrió antes del cierre. En Florida, el propietario es generalmente responsable de cualquier daño que ocurra en la propiedad hasta la fecha de cierre. Por lo tanto, sería responsable de las reparaciones si la propiedad se daña por un huracán antes del cierre. Pregunta 24. Define Lien Theory en relación con los bienes raíces en Florida. A. La práctica de colocar gravámenes por impuestos a la propiedad no pagados. B. La idea de que la propiedad actúa como garantía para el pago de una deuda. C. Una teoría relacionada con disputas de límites de propiedad. D. Un método para calcular el valor de la propiedad. Respuesta: B. La idea de que la propiedad actúa como garantía para el pago de una deuda. La teoría del gravamen, en relación con los bienes raíces en Florida, es el principio de que una propiedad actúa como garantía para el pago de una deuda, como una hipoteca. El prestatario mantiene el título y el prestamista mantiene un gravamen sobre la propiedad. Pregunta 25. ¿Qué es la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida y cómo se relaciona con los bienes raíces? A. Regula la fijación justa de precios de las propiedades. B. Protege a los consumidores de prácticas fraudulentas e injustas en las transacciones. C. Regula la publicidad de los servicios inmobiliarios. D. Gestiona las relaciones comerciales entre agencias inmobiliarias. Respuesta: B. Protege a los consumidores de prácticas fraudulentas e injustas en las transacciones. La Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida tiene como objetivo proteger a los consumidores, incluidos aquellos en transacciones inmobiliarias,
de prácticas engañosas, fraudulentas o injustas. Cubre una variedad de transacciones de consumo y puede afectar la forma en que los profesionales inmobiliarios llevan a cabo su negocio. Pregunta 26. En Florida, ¿cuál es la diferencia entre Exclusive Agency Listing y Exclusive Right to Sell Listing? A. Los listados de agencia exclusiva requieren múltiples agentes. El derecho exclusivo a vender, no. B. En el derecho exclusivo a vender, el agente recibe comisión sin importar quién venda la propiedad. C. Los listados de agencia exclusiva son solo para propiedades comerciales. D. No hay diferencia según la ley de Florida. Respuesta B. En el derecho exclusivo a vender, el agente recibe comisión sin importar quién venda la propiedad. La diferencia clave es que con un derecho exclusivo a vender, el agente inmobiliario tiene derecho a una comisión sin importar quién encuentre al comprador. En cambio, con una agencia exclusiva, el agente solo recibe la comisión si encuentra al comprador. Pregunta 27. Un corredor de bienes raíces en Florida recibe una comisión de ambas partes, comprador y vendedor, sin revelarlo. ¿Cuáles son las implicaciones de esta acción? A. Es una práctica estándar en Florida. B. El corredor puede ser multado. C. Ramificaciones legales y éticas por no revelar la información. D. La transacción queda anulada. Respuesta C. Ramificaciones legales y éticas por no revelar la información. Si un corredor de bienes raíces en Florida recibe una comisión de ambas partes sin la divulgación adecuada, puede enfrentar ramificaciones legales y éticas, incluyendo conflictos de interés y posibles acciones disciplinarias. Pregunta 28. Describe el papel de las title companies en las transacciones inmobiliarias en Florida. A. Solo asegurar la propiedad. B. Manejar el proceso de cierre y garantizar un título claro. C. Establecer los precios de la propiedad. D. Mediar disputas entre compradores y vendedores. Respuesta B. Manejar el proceso de cierre y garantizar un título claro. Las compañías de títulos en Florida desempeñan un papel crucial en las transacciones inmobiliarias al manejar el proceso de cierre, realizar búsquedas de títulos para garantizar que no haya gravámenes o cargas, y proporcionar seguro de título para proteger contra problemas futuros. Pregunta 29. ¿Qué es la transferencia de derechos de desarrollo, TDR, en bienes raíces de Florida y cómo se utiliza? A. Transferir los derechos de propiedad al Estado. B. Permitir a los propietarios vender derechos de desarrollo a otro propietario. C. Un método para cambiar designaciones de zonificación. D. Transferir derechos hipotecarios a otra parte. Respuesta B. Permitir a los propietarios vender derechos de desarrollo a otro propietario. La transferencia de derechos de desarrollo, TDR, en bienes raíces de Florida, permite a los propietarios vender sus derechos de desarrollo a otros propietarios de terrenos, a menudo para preservar su propiedad del desarrollo, mientras permiten un mayor desarrollo en otro lugar. Pregunta 30. Un propietario de vivienda en Florida enfrenta una ejecución hipotecaria. ¿Qué opciones tiene disponibles según la ley de Florida? A. Dejar la propiedad inmediatamente. B.
Negociar una modificación de préstamo o una venta corta. C. Transferir la hipoteca a otra persona. D. Pagar una multa para evitar la ejecución hipotecaria. Respuesta: B. Negociar una modificación de préstamo o una venta corta. Los propietarios en Florida que enfrentan una ejecución hipotecaria tienen varias opciones, incluyendo negociar una modificación del préstamo con su prestamista para hacer los pagos más manejables o acordar una venta corta para vender la propiedad por menos del saldo de la hipoteca. Pregunta 31. ¿Qué significa agencia dual en bienes raíces en Florida? ¿Y cuáles son los requisitos legales relacionados? A. Representar tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción. B. Trabajar para dos agencias inmobiliarias diferentes simultáneamente. C. Vender dos propiedades al mismo comprador. D. Tener una licencia de bienes raíces en 2 estados. Respuesta: A. Representar tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción. La agencia dual ocurre cuando un agente de bienes raíces representa tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción. En Florida, esta práctica está sujeta a requisitos legales estrictos, incluyendo la divulgación completa y el consentimiento informado de ambas partes. Pregunta 32. En Florida, ¿cuáles son los requisitos para un anuncio de bienes raíces legal? A. Debe incluir la información de contacto personal del agente. B. No hay requisitos siempre que la propiedad se represente con precisión. C. Debe identificar claramente el nombre de la empresa de corretaje. D. Todos los anuncios deben ser aprobados por la FREC. Respuesta: C. Debe identificar claramente el nombre de la empresa de corretaje. Los requisitos legales para los anuncios de bienes raíces en Florida incluyen la identificación clara del nombre de la empresa de corretaje. Esto garantiza la transparencia y la responsabilidad en la publicidad de los servicios inmobiliarios. Pregunta 33. ¿Cuál es el propósito del Florida Real Estate Recovery Fund? A. Cubrir daños causados por desastres naturales. B. Compensar a los consumidores perjudicados por actos indebidos de profesionales inmobiliarios con licencia. C. Financiar programas educativos de bienes raíces. D. Ayudar a financiar a compradores de vivienda por primera vez. Respuesta: B. Compensar a los consumidores perjudicados por actos indebidos de profesionales inmobiliarios con licencia. El Florida Real Estate Recovery Fund sirve para compensar a las personas que han sufrido daños monetarios debido a actos indebidos de profesionales inmobiliarios con licencia, proporcionando una medida de protección para los consumidores. Pregunta 34. Una propiedad en Florida se vende con una servidumbre no divulgada. ¿Cómo afecta esto a los derechos del nuevo propietario? A. La servidumbre queda anulada después de la venta. B. El nuevo propietario debe respetar la servidumbre. C. El nuevo propietario puede eliminar legalmente la servidumbre. D. La venta se anula automáticamente. Respuesta: B. El nuevo propietario debe respetar la servidumbre. Cuando una propiedad se vende con una servidumbre no divulgada, el nuevo propietario aún está legalmente obligado a respetarla.
Las servidumbres están vinculadas a la propiedad, no al propietario, y permanecen vigentes a pesar de los cambios de dueño. Pregunta 35. ¿Qué significa amortización en el contexto de una hipoteca de bienes raíces en Florida? A. El proceso de aumentar el valor de la propiedad. B. La división de la propiedad en participaciones. C. La reducción gradual del saldo de un préstamo mediante pagos. D. La tasación de la propiedad para fines fiscales. Respuesta. C. La reducción gradual del saldo de un préstamo mediante pagos. La amortización en el contexto de una hipoteca de bienes raíces se refiere a la reducción gradual del saldo del préstamo con el tiempo a través de pagos regulares. Cada pago incluye una parte destinada al capital y otra a los intereses. Pregunta 36. Defina valor de mercado y su importancia en las tasaciones de bienes raíces en Florida. A. El precio más alto que una propiedad puede obtener en el mercado. B. El precio promedio de propiedades similares en la zona. C. El precio establecido por el agente inmobiliario. D. El precio más probable que una propiedad obtendría en un mercado competitivo. Respuesta. D. El precio más probable que una propiedad obtendría en un mercado competitivo. El valor de mercado se define como el precio más probable que una propiedad obtendría en un mercado justo y competitivo, basado en sus características, ubicación y condición. Es un concepto crítico en las tasaciones de bienes raíces para determinar un precio justo y realista. Pregunta 37. ¿Cuál es el concepto legal de divulgación de agencia en transacciones inmobiliarias en Florida? A. Divulgar el estado legal de la propiedad a posibles compradores. B. Revelar las comisiones del agente inmobiliario. C. Informar a las partes sobre la relación de representación del agente. D. Anunciar cualquier acuerdo de agencia dual. Respuesta. C. Informar a las partes sobre la relación de representación del agente. La divulgación de agencia en las transacciones inmobiliarias de Florida implica informar a todas las partes sobre la naturaleza de la relación de representación del agente, ya sea que represente al comprador, al vendedor o a ambos. Esto garantiza la transparencia y ayuda a evitar conflictos de interés. Pregunta 38. Un agente inmobiliario en Florida representa a un cliente que compra una propiedad en una comunidad con asociación de propietarios, HOA. ¿Qué divulgaciones son necesarias? A. Solo el precio y tamaño de la propiedad. B. Las reglas, tarifas y regulaciones de la HOA. C. La opinión personal del agente sobre la HOA. D. La situación financiera de todos los miembros de la HOA. Respuesta. B. Las reglas, tarifas y regulaciones de la HOA. Al comprar una propiedad en una comunidad con HOA, el agente inmobiliario debe divulgar las reglas, tarifas y regulaciones de la HOA al cliente. Esta información es crucial para comprender las condiciones y obligaciones de vivir en la comunidad. Pregunta 39. En Florida, ¿cuál es la definición legal de una correduría de bienes raíces? A. Cualquier negocio que se ocupe de la gestión de propiedades. B. Una empresa que solo vende propiedades comerciales. C. Una entidad comercial que presta servicios inmobiliarios a terceros. D.
Un individuo que ofrece asesoramiento inmobiliario. Respuesta C. Una entidad comercial que presta servicios inmobiliarios a terceros. Una correduría de bienes raíces en Florida se define legalmente como una entidad comercial que presta servicios inmobiliarios a terceros, incluyendo la compra, venta, alquiler, publicidad y gestión de propiedades inmobiliarias. Pregunta 40. Explique el concepto de desalojo constructivo según la Ley de Bienes Raíces de Florida. A. Desalojar a un inquilino por motivos de construcción de la propiedad. B. Un proceso legal para eliminar inquilinos que no pagan. C. Cuando las condiciones obligan a un inquilino a irse sin un desalojo formal. D. Construcción de nuevas propiedades en terrenos desalojados. Respuesta: C. Cuando las condiciones obligan a un inquilino a irse sin un desalojo formal. El desalojo constructivo ocurre cuando las condiciones de vida en una propiedad de alquiler se deterioran tanto que el inquilino se ve obligado a irse sin un proceso de desalojo formal. En tales casos, el inquilino puede tener motivos legales para romper el contrato de arrendamiento sin penalización. Pregunta 41. ¿Qué son las Greenbelt Laws en Florida y cómo afectan la tributación inmobiliaria? A. Leyes que regulan el desarrollo comercial en áreas rurales. B. Incentivos fiscales para construcciones ecológicas. C. Leyes que proporcionan alivio fiscal para la preservación de tierras agrícolas. D. Regulaciones para la construcción en áreas costeras. Respuesta: C. Leyes que proporcionan alivio fiscal para la preservación de tierras agrícolas. Las leyes de Greenbelt en Florida ofrecen alivio fiscal a los propietarios de tierras que las utilizan para fines agrícolas, ayudando a preservar espacios verdes y evitar la expansión urbana al hacer financieramente atractivo mantener el uso agrícola de la tierra. Pregunta 42. Describa el marco legal que regula las casas móviles en Florida. A. Se tratan igual que las casas tradicionales en todos los aspectos. B. No existen leyes específicas. Se rigen por leyes de propiedad estándar. C. Aplican reglas especiales de zonificación y propiedad. D. Se rigen únicamente por regulaciones federales. Respuesta: C. Aplican reglas especiales de zonificación y propiedad. Las casas móviles en Florida están sujetas a consideraciones legales específicas, incluidas normas únicas de zonificación y reglas sobre propiedad y ubicación. Estas regulaciones garantizan un uso seguro y apropiado de las casas móviles como espacios residenciales. Pregunta 43. Un comprador en Florida adquiere una propiedad adyacente a una vía fluvial navegable. ¿Qué derechos y restricciones se aplican con respecto a la vía fluvial? A. Acceso y uso ilimitado de la vía fluvial. B. Derechos sujetos a regulaciones estatales y federales. C. No se aplican derechos ni restricciones especiales. D. Propiedad exclusiva de la sección de la vía fluvial adyacente a la propiedad. Respuesta: B. Derechos sujetos a regulaciones estatales y federales. Poseer una propiedad adyacente a una vía fluvial navegable en Florida otorga ciertos derechos, como el acceso al agua, pero estos están sujetos a regulaciones estatales y federales, incluidas protecciones ambientales y derechos de acceso público.
Pregunta 44. En Florida, explique la distinción legal entre bienes raíces y bienes personales. A. Los bienes raíces son inmuebles. Los bienes personales son muebles. B. No hay distinción legal en Florida. C. Los bienes raíces incluyen vehículos. Los bienes personales no. D. Los bienes personales siempre son arrendados. Los bienes raíces son propiedad. Respuesta A. Los bienes raíces son inmuebles. Los bienes personales son muebles. La distinción legal entre bienes raíces y bienes personales en Florida es que los bienes raíces incluyen terrenos y todo lo que está permanentemente unido a ellos, mientras que los bienes personales son móviles y no están fijos al suelo. Pregunta 45. ¿Cuáles son las implicaciones de la Florida Fair Housing Act para los profesionales de bienes raíces? A. Restricciones sobre los tipos de propiedades que pueden vender. B. Cuotas obligatorias para la venta de propiedades. C. Obligación de cumplir con prácticas contra la discriminación. D. Requisitos de licencia más estrictos. Respuesta C. Obligación de cumplir con prácticas contra la discriminación. La Ley de Vivienda Justa de Florida exige que los profesionales inmobiliarios cumplan con prácticas contra la discriminación, prohibiendo la discriminación por raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o estado familiar en las actividades relacionadas con la vivienda. Pregunta 46. Defina timeshare y su regulación bajo la ley de Florida. A. Alquilar una propiedad por un tiempo específico cada año. B. Ser dueño de una propiedad durante un periodo designado anualmente. C. Un contrato de arrendamiento con múltiples inquilinos. D. Un sistema de alquiler regulado por el gobierno. Respuesta B. Ser dueño de una propiedad durante un periodo designado anualmente. Un timeshare en Florida se refiere a la propiedad de un inmueble o una parte de él para su uso durante un periodo designado cada año, generalmente en un entorno vacacional. Las ventas y gestión de timeshare están reguladas para proteger a los consumidores. Pregunta 47. ¿Cuáles son los requisitos legales para una declaración de divulgación de propiedad en Florida? A. Divulgación de todos los defectos e inconvenientes conocidos. B. Solo se requiere para propiedades de más de 50 años. C. No hay requisitos legales de divulgación. D. Divulgación solo de la edad y el tamaño de la propiedad. Respuesta. A. Divulgación de todos los defectos e inconvenientes conocidos. La ley de Florida exige que los vendedores proporcionen una declaración de divulgación de propiedad que incluya todos los defectos e inconvenientes conocidos, lo cual es fundamental para garantizar que los compradores estén completamente informados sobre el estado de la propiedad antes de la compra. Pregunta 48. Una propiedad comercial en Florida está sujeta a una orden de limpieza ambiental. ¿Cuáles son las implicaciones para el propietario actual y los posibles compradores? A. La propiedad no puede venderse hasta que se complete la limpieza. B. Los costos de limpieza son responsabilidad del propietario anterior. C. Responsabilidades financieras y legales para la limpieza ambiental. D. La limpieza es opcional, dependiendo del tipo de contaminación. Respuesta C.
Responsabilidades financieras y legales para la limpieza ambiental. Si una propiedad comercial en Florida está sujeta a una orden de limpieza ambiental, tanto el propietario actual como los posibles compradores deben conocer las responsabilidades financieras y legales asociadas, ya que esto puede afectar el valor y la usabilidad de la propiedad. Pregunta 49. Explique el concepto de ventas en bloque en las transacciones inmobiliarias de Florida. A. Venta de múltiples propiedades en una sola transacción. B. Ventas a gran escala de propiedades comerciales. C. Ventas con descuentos de propiedades en bloque. D. Cualquier venta que supere un umbral financiero determinado. Respuesta. A. Venta de múltiples propiedades en una sola transacción. Las ventas en bloque en bienes raíces se refieren a transacciones en las que se venden múltiples propiedades, a menudo como parte de una cartera, en una sola operación. Pregunta 50. ¿Qué significa el derecho de preferencia en un contexto inmobiliario en Florida? A. El vendedor debe aceptar la primera oferta recibida. B. La primera persona en ver una propiedad tiene prioridad para comprarla. C. El derecho de un inquilino a comprar la propiedad antes que otros. D. Los compradores deben ser residentes de Florida. Respuesta C. El derecho de un inquilino a comprar la propiedad antes que otros. El derecho de preferencia permite a los inquilinos la oportunidad de comprar la propiedad que están alquilando antes de que el propietario la ofrezca a otros compradores potenciales. Pregunta 51. Un propietario en Florida descubre que su propiedad tiene una zonificación diferente a la que creía originalmente. ¿Cómo afecta esto al uso de su propiedad? A. Deben cumplir con las regulaciones de zonificación actuales. B. Pueden ignorar la zonificación y usar la propiedad como lo tenían planeado. C. Están exentos de las leyes de zonificación durante un año. D. La zonificación no afecta el uso de la propiedad en Florida. Respuesta A. Deben cumplir con las regulaciones de zonificación actuales. Descubrir una clasificación de zonificación diferente significa que el propietario en Florida debe cumplir con las regulaciones de zonificación vigentes. Estas regulaciones dictan los usos permitidos de la propiedad, y el propietario debe cumplirlas o solicitar un cambio de zonificación. Pregunta 52. En Florida, describa el proceso e importancia del cierre de bienes raíces. A. Una reunión formal para discutir el mantenimiento de la propiedad. B. El paso final en una transacción inmobiliaria donde se transfiere la propiedad. C. Una evaluación anual de los impuestos sobre la propiedad. D. El proceso de establecer el precio de venta de la propiedad. Respuesta B. El paso final en una transacción inmobiliaria donde se transfiere la propiedad. El cierre de bienes raíces en Florida es el paso final y crucial en una transacción inmobiliaria, donde la propiedad se transfiere oficialmente del vendedor al comprador, y se finalizan todos los aspectos financieros y legales. Pregunta 53. ¿Qué es una variación de zonificación en Florida y en qué circunstancias podría concederse? A. Un cambio en los impuestos sobre la propiedad basado en la zonificación. B. Permiso para usar un terreno de manera diferente a lo establecido en la zonificación. C. Reevaluación estándar de las leyes de zonificación. D. Una variación en las comisiones para agentes inmobiliarios.
Respuesta B. Permiso para usar un terreno de manera diferente a lo establecido en la zonificación. Una variación de zonificación en Florida permite a un propietario usar su terreno de manera diferente a los requisitos específicos de la ordenanza de zonificación. Se otorga en circunstancias donde la aplicación estricta causaría dificultades innecesarias. Pregunta 54. ¿Qué es el sazonamiento del título en bienes raíces en Florida y por qué es importante? A. El proceso de verificar el historial de propiedad legal de un inmueble. B. Un periodo después de comprar una propiedad antes de poder venderla nuevamente. C. Renovar una propiedad antes de venderla. D. La evaluación anual del título de una propiedad. Respuesta B. Un periodo después de comprar una propiedad antes de poder venderla nuevamente. El sazonamiento del título se refiere al periodo que una persona debe poseer una propiedad antes de venderla nuevamente. En Florida, este concepto es importante para prevenir fraudes inmobiliarios y garantizar la estabilidad del mercado. Pregunta 55. Defina gravamen de construcción en el contexto de bienes raíces en Florida. A. Un gravamen por impuestos impagos durante la construcción. B. Un reclamo legal contra una propiedad por parte de un contratista por trabajo no pagado. C. Un seguro obligatorio durante la construcción de la propiedad. D. Un permiso requerido para nuevas construcciones. Respuesta B. Un reclamo legal contra una propiedad por parte de un contratista por trabajo no pagado. Un gravamen de construcción en Florida es un reclamo legal presentado por contratistas, subcontratistas o proveedores contra una propiedad donde han proporcionado mano de obra o materiales y no han sido pagados. Asegura su derecho a ser compensados. Pregunta 56. Un propietario en Florida desea alquilar su propiedad por temporadas. ¿Cuáles son las consideraciones y requisitos legales bajo la ley de Florida? A. No se requieren consideraciones especiales. Aplican las leyes de alquiler estándar. B. Obtener una licencia de alquiler a corto plazo y cumplir con las regulaciones locales. C. Pagar impuestos adicionales sobre la propiedad para el uso de alquiler. D. Inspecciones obligatorias de la propiedad por parte del Estado. Respuesta B. Obtener una licencia de alquiler a corto plazo y cumplir con las regulaciones locales. Alquilar una propiedad por temporadas en Florida a menudo requiere obtener una licencia de alquiler a corto plazo y cumplir con regulaciones y ordenanzas locales específicas, que pueden incluir leyes de zonificación y la recolección de impuestos turísticos. Pregunta 57. En Florida, explique el concepto de exención de vivienda en la tributación de la propiedad. A. Exención de todos los impuestos sobre la propiedad para residencias principales. B. Una reducción fija en los impuestos sobre la propiedad para todos los propietarios. C. Una reducción en los impuestos sobre la propiedad para residencias principales. D. Exención fiscal para propiedades de más de 50 años. Respuesta C. Una reducción en los impuestos sobre la propiedad para residencias principales. La exención de vivienda en Florida proporciona una reducción en los impuestos sobre la propiedad para la residencia principal del propietario, reduciendo el valor imponible de la vivienda y, en consecuencia, la cantidad de impuestos a pagar. Pregunta 58.
Describa el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, HOKI, y su relevancia para el mercado inmobiliario de Florida. A. Un programa que ofrece seguro contra inundaciones a todos los residentes de Florida. B. Seguro obligatorio contra inundaciones para propiedades en áreas propensas a inundaciones. C. Un programa estatal que proporciona compensación por daños por inundaciones. D. Programa federal, que ofrece seguro contra inundaciones en comunidades participantes. Respuesta D. Programa federal que ofrece seguro contra inundaciones en comunidades participantes. El HOV es un programa federal que proporciona seguro contra inundaciones a propietarios de viviendas en comunidades participantes, lo cual es particularmente relevante en Florida, debido a su vulnerabilidad a las inundaciones. Ayuda a proteger a los propietarios contra el impacto financiero de los daños por inundaciones. Pregunta 59. Un agente inmobiliario en Florida no revela un conflicto de interés. ¿Cuáles son las posibles consecuencias legales y éticas? A. Pérdida de la comisión de la venta. B. Divulgación obligatoria en futuras transacciones. C. Acción disciplinaria, incluida la suspensión o revocación de la licencia. D. No hay consecuencias si la transacción es exitosa. Respuesta C. Acción disciplinaria, incluida la suspensión o revocación de la licencia. No revelar un conflicto de interés puede tener graves consecuencias legales y éticas para un agente inmobiliario en Florida, incluidas acciones disciplinarias por parte de la FRS, como multas, suspensión o revocación de la licencia. Pregunta 60. ¿Cuál es el propósito de la Ley de Arrendador Inquilino de Florida? A. Regular los precios de la propiedad en Florida. B. Definir los derechos y responsabilidades legales de propietarios e inquilinos. C. Proporcionar beneficios fiscales a los propietarios. D. Estandarizar los precios de alquiler en todo el estado. Respuesta B. Definir los derechos y responsabilidades legales de propietarios e inquilinos. La Ley de Arrendador Inquilino de Florida existe para definir los derechos y responsabilidades legales de ambas partes, cubriendo aspectos como contratos de arrendamiento, renta, mantenimiento y procesos de desalojo, asegurando un trato justo para ambas partes. Pregunta 61. En Florida, ¿cuál es el proceso e implicaciones de la revaluación del impuesto a la propiedad? A. La revaluación solo ocurre cuando se vende una propiedad. B. Una evaluación anual para ajustar el impuesto a la propiedad según los valores de mercado actuales. C. Un proceso que se activa por renovaciones en la propiedad. D. Un aumento fijo en el impuesto a la propiedad cada año. Respuesta B. Una evaluación anual para ajustar el impuesto a la propiedad según los valores de mercado actuales. La revaluación del impuesto a la propiedad en Florida es un proceso anual en el que se evalúan las propiedades para determinar su valor de mercado actual, lo que influye en la cantidad de impuestos adeudados. Esto garantiza que los impuestos reflejen los cambios en el mercado inmobiliario. Pregunta 62. Una propiedad en Florida ha sido considerada de importancia histórica. ¿Qué impacto tiene esto en los derechos y responsabilidades del propietario? A. El propietario puede solicitar subvenciones históricas. B. Hay restricciones en las modificaciones y el uso. C.
La propiedad está exenta de impuestos a la propiedad. D. El propietario debe abrir la propiedad al público. Respuesta B. Hay restricciones en las modificaciones y el uso. Poseer una propiedad de importancia histórica en Florida conlleva restricciones en cuanto a modificaciones, renovaciones y uso para preservar su integridad histórica. Los propietarios pueden necesitar permisos especiales para realizar cambios. Pregunta 63. Defina humedales en el contexto inmobiliario de Florida y explique su importancia en el desarrollo de propiedades. A. Áreas adecuadas para deportes acuáticos. B. Terreno cubierto principalmente por agua, significativo para la protección ambiental. C. Propiedades con drenaje deficiente. D. Propiedades frente a la playa. Respuesta B. Terreno cubierto principalmente por agua, significativo para la protección ambiental. Los humedales en Florida son áreas donde el agua cubre el suelo o está cerca de la superficie, lo que los hace ecológicamente importantes. Su presencia en una propiedad puede afectar el desarrollo debido a las leyes y regulaciones de protección ambiental. Pregunta 64. ¿Qué es un análisis comparativo de mercado? ¿Y cómo se utiliza en bienes raíces en Florida? A. Un análisis financiero para solicitudes de hipoteca. B. Un informe que compara impuestos a la propiedad en diferentes regiones. C. Una evaluación del valor de una propiedad basada en propiedades similares vendidas recientemente. D. Una encuesta sobre las preferencias de los compradores potenciales. Respuesta C. Una evaluación del valor de una propiedad basada en propiedades similares, vendidas recientemente. Un análisis comparativo de mercado en bienes raíces en Florida se utiliza para estimar el valor de una propiedad, comparándola con otras similares que se han vendido recientemente en la zona. Ayuda a establecer un precio competitivo y justo para la venta. Pregunta 65. Un comprador en Florida adquiere una propiedad y descubre defectos significativos no revelados después del cierre. ¿Qué recurso tiene el comprador? A. El comprador puede devolver la propiedad. B. Acción legal contra el vendedor por falta de divulgación. C. Solicitar un reembolso al agente inmobiliario. D. Ningún recurso. La venta es definitiva. Respuesta. B. Acción legal contra el vendedor por falta de divulgación. En Florida, si se descubren defectos significativos no revelados después de la compra, el comprador puede emprender acciones legales contra el vendedor. Los vendedores están obligados a divulgar defectos conocidos que afecten materialmente el valor de la propiedad. Pregunta 66. Explique agencia dual en bienes raíces en Florida y los requisitos legales que la rodean. A. Representar al comprador y al vendedor en la misma transacción con consentimiento. B. Trabajar para dos agencias inmobiliarias diferentes. C. Administrar propiedades de alquiler y venta al mismo tiempo. D. Vender propiedades en dos estados diferentes. Respuesta A. Representar al comprador y al vendedor en la misma transacción con consentimiento. La agencia dual en bienes raíces en Florida ocurre cuando un agente representa tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción,
Es legalmente permitida solo con divulgación completa y el consentimiento informado de ambas partes. Pregunta 67. ¿Cuáles son los requisitos para un anuncio de bienes raíces legal en Florida? A. Aprobación de la FREC. B. Incluir la información de contacto personal del agente. C. Identificar claramente el nombre de la firma de corretaje. D. Incluir el valor de tasación de la propiedad. Respuesta. C. Identificar claramente el nombre de la firma de corretaje. Los requisitos legales para los anuncios de bienes raíces en Florida incluyen la identificación clara y visible del nombre de la firma de corretaje. Esto garantiza transparencia y responsabilidad en la publicidad de los servicios inmobiliarios. Pregunta 68. Una transacción inmobiliaria en Florida se encuentra involucrada en representación fraudulenta. ¿Cuáles son las consecuencias para las partes involucradas? A. Arbitraje obligatorio. B. La transacción se anula automáticamente. C. Posible acción legal y daños. D. Una advertencia emitida por la FREC. Respuesta. C. Posible acción legal y daños. Si una transacción inmobiliaria en Florida implica representación fraudulenta, las partes involucradas pueden enfrentar consecuencias legales, incluidas posibles demandas y daños. La parte afectada puede buscar compensación por cualquier daño causado por la representación fraudulenta. Pregunta 69. Defina línea de control de construcción costera y su importancia en el desarrollo inmobiliario de Florida. A. Un límite para la propiedad frente a la playa. B. Una directriz para la construcción de propiedades comerciales. C. Una línea que delimita áreas sujetas a regulaciones especiales de construcción. D. La distancia máxima desde la costa donde se permite la construcción. Respuesta. C. Una línea que delimita áreas sujetas a regulaciones especiales de construcción. La línea de control de construcción costera en Florida marca áreas donde se aplican regulaciones especiales a las actividades de construcción para proteger las playas y áreas costeras de la erosión y el impacto ambiental. Pregunta 70. ¿Qué son los distritos de zonificación especial en Florida y cómo afectan el uso y desarrollo de las propiedades? A. Distritos sin regulaciones de zonificación. B. Áreas designadas solo para desarrollo comercial. C. Regiones con reglas de zonificación únicas según necesidades o características específicas. D. Distritos reservados para uso gubernamental. Respuesta. C. Regiones con reglas de zonificación únicas según necesidades o características específicas. Los distritos de zonificación especial en Florida son áreas con reglas de zonificación únicas que reflejan sus características o necesidades específicas, como distritos históricos o áreas de conservación. Estas reglas pueden afectar el uso, desarrollo y preservación de la propiedad. Pregunta 71. Un inquilino en Florida incumple su contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son los derechos del propietario y las responsabilidades del inquilino en este caso? A. El propietario puede desalojar inmediatamente al inquilino sin previo aviso. B. El inquilino es responsable de la renta restante y de posibles acciones legales. C. El propietario debe encontrar un nuevo inquilino inmediatamente. D. Ninguna responsabilidad para el inquilino.
El propietario asume todas las responsabilidades. Respuesta B. El inquilino es responsable de la renta restante y de posibles acciones legales. Si un inquilino en Florida incumple su contrato de arrendamiento, el propietario puede tomar acciones legales, y el inquilino podría ser responsable del alquiler restante según los términos del contrato, así como de posibles daños. Pregunta 72. ¿Cuál es el significado de la membresía obligatoria de la Asociación de Propietarios, HOA, en ciertas comunidades? A. Es una elección voluntaria para los propietarios. B. Los propietarios deben unirse a la HOA y cumplir con sus reglas y tarifas. C. Solo se aplica a condominios y casas adosadas. D. La membresía en la HOA es solo para eventos sociales. Respuesta B. Los propietarios deben unirse a la HOA y cumplir con sus reglas y tarifas. En algunas comunidades de Florida, los propietarios están obligados a ser miembros de la HOA y están sujetos a sus reglas, regulaciones y tarifas. Esta membresía obligatoria garantiza la gestión y el mantenimiento consistentes de las áreas comunes y servicios. Pregunta 73. Describa el concepto legal de divulgación de agencia en transacciones inmobiliarias en Florida. A. Revelar las tasas de comisión a los clientes. B. Divulgar la inversión personal del agente en la propiedad. C. Informar a las partes sobre la naturaleza de la representación del agente. D. Anunciar cualquier problema legal pasado de la agencia. Respuesta C. Informar a las partes sobre la naturaleza de la representación del agente. La divulgación de agencia en las transacciones inmobiliarias de Florida implica informar a todas las partes involucradas sobre la naturaleza y el alcance de la representación del agente, ya sea que represente al comprador, al vendedor o a ambos. Esta divulgación es esencial para la transparencia y para evitar conflictos de interés. Pregunta 74. Un comprador en Florida está interesado en una casa, pero el vecindario está bajo una asociación de propietarios, HOA. ¿De qué debe estar consciente el comprador? A. La HOA puede aumentar los impuestos a la propiedad. B. Tarifas obligatorias de la HOA y reglas comunitarias. C. La HOA controla los precios de las propiedades. D. Se requiere la aprobación de la HOA para la compra. Respuesta B. Tarifas obligatorias de la HOA y reglas comunitarias. Los compradores que consideran una casa en un vecindario bajo una HOA en Florida deben estar conscientes de las tarifas obligatorias de la HOA y las reglas y regulaciones comunitarias a las que estarán sujetos. Estas pueden incluir restricciones sobre modificaciones de la propiedad, políticas de mascotas y otros estándares comunitarios. Pregunta 75. Explique la importancia de la diligencia debida en bienes raíces en Florida y en qué consiste típicamente. A. Verificar la legalidad del agente inmobiliario. B. Comprobar el cumplimiento de la propiedad con los códigos de construcción. C. Investigación exhaustiva de una propiedad antes de la compra. D. Asegurar que la propiedad esté en un buen vecindario. Respuesta C.
Investigación exhaustiva de una propiedad antes de la compra. La diligencia debida en bienes raíces de Florida implica una investigación y evaluación exhaustiva de una propiedad antes de completar una compra. Esto incluye realizar inspecciones, revisar informes de título, verificar gravámenes o cargas, y garantizar el cumplimiento con las leyes locales. Pregunta 76. ¿Cuál es el papel del estado de cuenta de cierre en una transacción inmobiliaria en Florida? A. Describir los términos de la hipoteca. B. Detallar las transacciones financieras y acuerdos finales. C. Indicar la fecha y hora de cierre. D. Anunciar la finalización de la venta. Respuesta B. Detallar las transacciones financieras y acuerdos finales. El estado de cuenta de cierre en una transacción inmobiliaria en Florida es un documento detallado que describe todas las transacciones financieras y acuerdos realizados en el cierre, incluidos el precio de venta, los montos de los préstamos, los costos de cierre y otros detalles financieros. Pregunta 77. Una persona hereda una propiedad en Florida que está sujeta a un contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las implicaciones para el nuevo propietario con respecto al contrato existente? A. El contrato de arrendamiento se cancela automáticamente. B. El nuevo propietario debe renegociar los términos del arrendamiento. C. El nuevo propietario está obligado por los términos del contrato de arrendamiento existente. D. El nuevo propietario puede desalojar inmediatamente al inquilino. Respuesta: C. El nuevo propietario está obligado por los términos del contrato de arrendamiento existente. Cuando se hereda una propiedad en Florida sujeta a un contrato de arrendamiento existente, el nuevo propietario se convierte en el arrendador y está obligado por los términos de dicho contrato. El contrato sigue vigente y el nuevo propietario debe cumplir con sus condiciones. Pregunta 78. Describa el proceso de ejecución hipotecaria en el contexto de bienes raíces en Florida. A. Venta rápida de la propiedad para cubrir impuestos no pagados. B. Transferencia voluntaria de la propiedad para evitar pagos de hipoteca. C. El proceso legal en el que el prestamista toma posesión de la propiedad por impago de la hipoteca. D. Renegociación de la hipoteca para evitar la pérdida de la propiedad. Respuesta: C. El proceso legal en el que el prestamista toma posesión de la propiedad por impago de la hipoteca. La ejecución hipotecaria en Florida es un proceso legal en el que un prestamista toma posesión y vende una propiedad porque el propietario no ha realizado los pagos hipotecarios requeridos. Este proceso se utiliza para recuperar el saldo del préstamo. Pregunta 79. En la ley inmobiliaria de Florida, ¿qué distingue una tenencia conjunta de una tenencia en común? A. La tenencia conjunta es solo para propiedades comerciales. B. La tenencia en común permite participaciones desiguales de propiedad. C. La tenencia conjunta requiere relaciones familiares. D. La tenencia en común no permite la venta de la propiedad. Respuesta: B. La tenencia en común permite participaciones desiguales de propiedad. La principal diferencia entre la tenencia conjunta y la tenencia en común en la ley inmobiliaria de Florida es que en la tenencia en común, cada propietario puede tener una participación desigual en la propiedad. Además, la tenencia conjunta incluye el derecho de supervivencia,
mientras que la tenencia en común no. Pregunta 80. ¿Cuáles son los aspectos clave del Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de Florida? A. Proporciona financiamiento para proyectos de desarrollo inmobiliario. B. Compensa a las víctimas de prácticas inmobiliarias fraudulentas. C. Asiste a agentes inmobiliarios en disputas legales. D. Ofrece préstamos a compradores de vivienda por primera vez. Respuesta B. Compensa a las víctimas de prácticas inmobiliarias fraudulentas. El Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de Florida está diseñado para proporcionar compensación financiera a las personas que han sufrido pérdidas monetarias debido a los actos fraudulentos o indebidos de profesionales inmobiliarios con licencia. Ofrece un recurso para las víctimas de prácticas poco éticas,